tenemos que comportarnos, como decía Juárez, en la justa medianía. Nosotros tenemos que dar el ejemplo de que no es el consumismo, no es el ir a restaurantes, el andar viajando, el mejor ejemplo para un servidor público o servidora pública. 1 de junio, hay que ir a votar. Ya podemos hablar de eso, ya podemos explicar aquí cómo son las boletas, cómo puede votar la gente. Sí se puede hacer es utilizar los tiempos del gobierno federal para promover la participación. No podemos invitar a votar por uno o por otro. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. De esta forma, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a militantes de Morena no caer en el consumismo y recomendó respetar los principios del movimiento de la Cuarta Transformación para, dijo, vivir como Benito Juárez en la justa medianía. Dijo que no anduvieran en restaurantes, que no anduvieran en camionetonas, que no anduvieran con guaruras. Por otra parte, celebró la resolución del Tribunal Electoral para aprobar que tanto los poderes de la Unión como cualquier servidor público puedan difundir la elección judicial. Más tarde, en un acto público durante la conmemoración del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata en el municipio de Ayala, Morelos, la presidenta retomó el llamado a la ciudadanía para salir a votar el 1 de junio. Ante el llamado de la presidenta a la militancia morenista para no caer en el consumismo, Luisa María Alcalde, líder nacional de Morena, a través de su cuenta de X, además de agradecer las palabras de la mandataria federal, afirmó que el movimiento de la Cuarta Transformación es cuestión de dignidad y principios, los cuales están incluidos en un decálogo para autoridades emanadas de Morena como una carta compromiso. Se trata de 10 postulados en donde se destaca que la corrupción no se tolera y se cuenta con mecanismos para evitarla y castigarla en el punto 5 o en el punto 10, donde dice el poder se ejerce con humildad, no hay espacio para banalidades. Sigue escalando la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ahora Donald Trump subió los aranceles hasta 145% productos chinos. Esta cifra es la suma de las tarifas anunciadas por el mandatario ayer del 125% más el 20% que ya estaba vigente desde inicios de marzo debido al tráfico de fentanilo. Pese a esta nueva decisión, Trump dejó en claro su intención de llegar a un acuerdo con China y que se podrá lograr algo beneficioso con ambas naciones. ¿Cómo le fue a las bolsas con este anuncio? Wall Street cerró en números rojos, Dow Jones bajó, Standard & Poor's también y Nasdaq, mientras que el mercado asiático mantiene volatilidad. El Nikkei 225 está por debajo del 5.21%, el Hang Seng subió, la Bolsa Mexicana de Valores también registró un retroceso, cayó 1.93%, el peso se ubicó en 20.58 unidades por dólar. Y las amenazas de Trump no solo han sido en el terreno comercial. Hoy amagó con imponer tarifas y sanciones a México por incumplir con el Tratado de Aguas de 1944, argumentando que nuestro país le debe a Texas 1.3 millones de acres, lo cual afecta a los agricultores de la zona y que se asegurará que México cumpla con su parte y le dé a Texas el agua que le corresponde. Ante esto hubo respuesta de la presidenta. Claudia Sheinbaum señaló que ayer fue enviada una propuesta al subsecretario del Departamento de Estado estadounidense para atender la situación. Consideró que pese a las sequías, México ha cumplido con el acuerdo y agregó que instruyó a su gabinete a tener contacto directo con el gobierno de Estados Unidos para una pronta resolución. Jueves de debatir lo que sucede en la Ciudad de México, y es que el Congreso capitalino restituyó el uso de suelo como área verde a un predio ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec. Esto generó también una polémica porque en la votación alguien, todavía no se sabe quién, utilizó el voto para hacer esto que vamos a ver en pantalla en unos momentos más, en donde pues escribió una frase que causó muchísima indignación entre los propios legisladores. Ahí está, ese es lo que pues la fina persona que lo hizo decidió escribir. Vamos a platicar de esto con Tania Larios, diputada local del PRI, la coordinadora de la bancada, Pablo Emilio García, vocero y diputado de la bancada de Morena, Diego Garrido, vicecoordinador del PAN,
y Royfi Torres, coordinador de la bancada de MC. Bienvenida, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Pedro, Buenas noches. como siempre, Auditorio. un gusto. Qué finura, ¿no? Vergonzoso. De persona, Tania. Pues mira, estábamos votando un tema muy serio, estábamos votando un tema en el que en conjunto las y los legisladores de todos los grupos parlamentarios y el PRI con mucho orgullo votamos a favor de restituir un uso de suelo de área verde para el bosque de Chapultepec que estaba en riesgo de perderse para fines inmobiliarios y que no podemos permitir que nuestros pulmones de la Ciudad de México se pierdan, ni una hectárea, ni un bosque. Y en torno de esta votación, donde inclusive pudiera existir un escenario de ser destituidos por hacer lo que era correcto, que era defender el bosque de Chapultepec, un diputado o diputada, yo insisto en que ninguna mujer podría escribir algo así, hizo eso y pues con toda la razón la presidencia de la mesa directiva hizo un extrañamiento y también estamos buscando en el Congreso de la Ciudad de México los videos, quién habrá sido, porque sí tiene que haber alguna consecuencia. Si eres servidor público, si eres representante popular, tienes que hacerlo bajo ciertos principios y ética, que al final del día tienes que ser profesional, serio, responsable, comprometido. Tenemos un gran deber en el Congreso de la Ciudad de México y no podemos permitir ni normalizar que existan este tipo de conductas vergonzosas y lamentables, donde el Congreso de la Ciudad de México es conocido por ese letrero y no por las cosas de trascendencia que estamos votando y donde estamos avanzando conjuntamente, unidos por el bien de la Ciudad de México. Paulo. Sí, muy lamentable. No hay que perder el contexto de la votación. Estaba en juego media hectárea del bosque de Chapultepec, que se quería entregar a una inmobiliaria, por una sentencia, la verdad, lamentable, inédita. Nunca antes un juez se había atrevido a pedir al Congreso que votara de alguna manera, pasando por encima de la Constitución, pasando por encima de la soberanía popular. Entonces, era un concurso de desastres, de agravios hacia el Congreso. Nuestra postura desde el principio fue firme en la defensa del bosque, en la cual yo le reconozco, nos acompañaron el PRI, MC. El PAN anduvo moviendo su posición. Al principio firmaron un comunicado en el que decían que se le diera trámite a los resolutivos de la sentencia que piden que esa media hectárea pase a uso habitacional, pero reconozco que al final se sumaron a la posición del grupo parlamentario de Morena, del resto de bancadas del Congreso, y votaron por la defensa del bosque. De esta situación del voto, pues yo creo que es importante hacer un llamado a que quien lo hizo pues lo reconozca, que tenga, así como tuvo el valor de escribir algo así, pues que tenga la integridad de decirlo frente a todos. Es utópico pensar que lo van a hacer. Bueno, y si no, pues se hará la investigación. Digo, por el mensaje homofóbico no descarto que sea de la bancada de Acción Nacional, pero bueno, se hará la investigación, se revisarán las cámaras, y ya se llegará a ver quién fue. Diego. Pues escuchar solamente imputaciones cuando hubo amplio consenso para todos defender el bosque. Acción Nacional siempre lo hizo. El alcalde Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, grabó varios videos, lo dijo públicamente. La bancada de Acción Nacional también lo dijimos en conferencia de prensa, en la Jucopo también. Está firmado, Diego. Ahí lo hicimos nosotros y ahí está el 17 voto. de octubre. ¿Qué es lo que pasó? Nada más para que vean el cinismo de Morena. 4 diputados de Morena, uno de Miguel Hidalgo, por cierto, y lamentablemente una diputada de Movimiento Ciudadano, 5 diputados del Congreso no quisieron apoyar a los vecinos. No quisieron votar a favor de defender el bosque de Chapultepec. Ese es el cinismo con el que juegan. Esos diputados tendrán que explicar públicamente cuál es su interés con las inmobiliarias. ¿No repites cuántos o con fueron? los particulares. 4 diputados de Morena. Okay. El diputado Víctor Hugo Robo de Miguel Hidalgo, la diputada Yuriria Ayala, el diputado Villanueva y la diputada Elizabeth Mateos de Morena, y de Movimiento Ciudadano la diputada Patricia Urriza. 5 diputados no acudieron al Congreso, no decidieron apoyar al bosque. Pero yo te digo una cosa, por más que vengan a traer papelitos, a seguir inventando que el PAN no está a favor, nosotros ahí tenemos todos los votos de todas y todos los diputados de Acción Nacional a favor del bosque, de defender el bosque. Y sobre todo, acompañar a los vecinos. Este es un triunfo de los vecinos, que ellos estuvieron siempre pugnando por defender media hectárea del bosque de Chapultepec para que siga siendo ¿Ese documento sí es verídico? Es público. Este documento, por supuesto, que nosotros les dijimos, ya vamos a votarlo. Lo que dice expresamente es, votemos
el asunto, porque Morena estaba escondiendo el asunto para seguir pateando el bote. ¿Qué es lo que pasa? Que este litigio lleva más de 20 años y que evidentemente desde los gobiernos de López Obrador, de Claudia y todos los que han pasado por ellos han perdido instancia tras instancia. Pareciera que hay una colusión incluso de los abogados del gobierno de ellos con los de los privados, y en todo caso pues que se haga un cumplimiento sustituto de la sentencia también y se le pague al privado lo que se le debe respecto del predio, en todo caso. Pero no quiere. Lamentablemente, pareciera ser que perdieron el juicio adrede del gobierno de la ciudad y tuvimos que entrar en el Poder Legislativo, los legisladores, a enmendarle otra vez y corregirle lo que mal hizo el gobierno de la ciudad. Vamos con Roy y luego Paulo. Mira, yo creo que el tema es de suma trascendencia. Luego nos quejamos de la imagen que tenemos los diputados, pero hasta cuando estamos de acuerdo, nos peleamos entre nosotros como en esta mesa, ¿no? Porque corrimos un proceso, me parece muy responsable de parte de todos los grupos parlamentarios para encontrar una salida, una sentencia efectivamente de un juicio que llevaba casi 3 décadas. O sea, esto viene desde 1992, efectivamente, cuando se da la expropiación, y desde entonces viene un juicio, vienen amparos, vienen diferentes instancias, donde la última la teníamos que cumplir en el Congreso, y por supuesto que no estábamos dispuestos a convertir un área verde tan importante para la ciudad para vivienda, ¿no? Y además nunca había tenido ese uso habitacional, y lo que hicimos fue regresarlo al estado en el que estaba antes de la expropiación de 1992. Esa fue nuestra responsabilidad, lo votamos todos en acuerdo, y también lamento, y es muy deplorable que se hayan dado estas escenas como la que publicabas al inicio, pues porque justamente esa es parte de los problemas que tenemos al interior del Congreso, de los congresos, de la clase política, que no toman en serio su trabajo. Eventualmente yo creo que se va a descubrir quién es, todo está grabado, ¿Sí todos tenemos, mira, todos tenemos una foto votando. Todos tenemos una foto depositando el video en las urnas. Yo creo que nosotros desde ayer las empezamos a publicar a instancias de algunos compañeros, empezamos a publicar nuestras fotos. Todos deberíamos de publicar esas fotos y va a salir definitivamente. Todos los 61 que estuvimos presentes y pasamos a votar, tenemos una foto depositando. Que hasta se podría descartar ese quiénes han publicado sus fotografías y videos y quiénes no. Y desde ahí poder decidir. ¿No se puede editar? No creo, porque pues es un video y es una fotografía. Hay video y hay foto. Y me parece que el lenguaje también es completamente condenable, ¿no? Oye, Diego, decía Paulo en la intervención pasada, dijo, este mensaje homofóbico seguro es del PAN. Es lamentable porque justamente lo que siempre están insistiendo es lo mismo. Cuando nosotros hemos sido los respetuosos siempre de todas las ideologías, de todas las preferencias, Su incluso nosotros hemos hemos hecho puntualmente. Lo compara con una enfermedad a ese nivel de Cuando nos hemos opuesto es cuando quieren meter infancias trans. Quieren hormonizar, quieren mutilar a los niños para cambiarles el sexo. Ahí decimos nosotros no. Con los niños no. Infancias trans no. Ahí sí no podemos que un niño de 8 años, un niño de 3 años, un niño de 12 años le quieran cambiar, mutilar sus genitales para cambiarlo de género, de sexo. En eso no podemos coincidir y siempre vamos a defender el interés superior de la niñez ante estas locuras que plantea Morena. Y por eso nos dicen que nosotros estamos haciendo comentarios que están en contra de la comunidad. No, estamos defendiendo a los niños. Con los niños no. Infancias trans nunca vamos a permitir que mutilen o que le metan hormonas a los niños para cambiarles de sexo, de género, con esta locura que trae Morena. Diego, Paulo. Ahorita no hay más que hipótesis, porque hasta que se llegue con las pruebas sabremos al responsable. Yo lo que digo pues es que es pública la posición de Acción Nacional en torno a los derechos LGBT. Es pública que la senadora Lili Telles equipara de manera lamentable, de manera ruin e inhumana a la comunidad LGBT con una enfermedad. Fue el presidente López Obrador que dijo, saludé a un hombre que era una diputada de Morena, y tuvo que salir el propio presidente, tu presidente, a disculparse porque estaba insultando a una diputada transgénero de un partido. Tania.
El PRI tiene una postura clara en torno a los derechos de las personas a ser quienes ellos decidan, amar a quien ellos decidan, y por supuesto que pues somos respetuosos de eso. Al final del día, el Congreso de la Ciudad de México, yo reconozco que siempre ha tenido una visión progresista de derechos, y creo que tenemos que debatir, dialogar y profundizarlos en torno a esto, y es importante que, actuando bajo normas de respeto, pues estos mensajes que sucedieron lamentablemente en el Congreso de la Ciudad de México no pasan, porque lo está haciendo no cualquier persona, un representante popular que habla en nombre de las y los capitalinos, y sin duda ese tipo de mensajes que escribió, que sí tienen un contexto homofóbico de una palabra donde hasta se nos ha sancionado a los mexicanos por utilizarlas en estadios. ¿Sí? Tenemos que reconocer que la sociedad va avanzando y va evolucionando, y que hay bromas que algunos creen que es broma, que no pueden visibilizarse así. Hablamos de temas de mujeres, hablamos de temas de derechos, y en esa postura tenemos que seguir actuando con responsabilidad, y por eso creo que es importante encontrar a el legislador que habrá emitido un mensaje de esa categoría. ¿No hay posibilidad de que sea mujer? Yo creo que ninguna mujer utiliza ese tipo de palabras, ni mucho menos ese tipo de comentarios desde mi punto de vista, y todas mis compañeras diputadas, de verdad, yo las respaldo, asevero que no es una mujer quien emite esos comentarios. ¿Qué opinas, Refi? Mira, yo creo que sí tenemos que abrir la información, abrir los videos, abrir las PRI ya fotos. publicó sus videos. Nosotros también ya hicimos públicas nuestras fotos, porque de verdad estas cosas no podemos... ¿Quiénes faltan? Morena en Jucopo ya lo entregó. Morena, por ejemplo, yo no he visto las de Morena, no he visto las de Acción Nacional, pero creo que vale la pena. Vale la pena que hagamos ese ejercicio. Ahí están. De hecho, incluso alguno de los diputados sugirió en Jucopo que la propia comunicación social del propio Congreso, la instancia institucional, entregue las fotos, porque ellos están tomando la foto y el video de cada quien depositando su voto. Que las áreas del propio Congreso le entreguen para que no haya una edición del voto de Paulo cuando trae dos, que ya ven que les encanta inflar las urnas o meter papelitos así, pues para que se vea claramente quién votó. Terminar la idea Porque además no es un detalle menor. La verdad es que sí es una falta de respeto a la institución, a nuestra labor, a la ciudadanía. O sea, no estamos de verdad en un mercado, no estamos en Y se perdió de vista lo más importante, que es la batalla que está dando la sociedad. Donde además, pues, lo que hay que reconocer, y vuelvo a poner en la mesa, o sea, aquí nos hemos peleado múltiples ocasiones por muchos temas, hemos debatido ampliamente. En este tema nos pusimos de acuerdo. En ese tema nos pusimos de acuerdo todas las fuerzas políticas. Un poquito más tarde, pero reconocimos que al final votó con siempre estuvimos defendiendo al bosque. El Movimiento Ciudadano no regatea eso. O sea, no regatea si fue antes o después. Todos nos pusimos de acuerdo para defender el patrimonio. Muy lamentable la posición. Y la ausencia que señalaba Diego de Pati Urriza. Tenía otras actividades, y yo digo que también tendrá que responder efectivamente como los otros legisladores. Los 4 diputados de Morena, ¿por qué no asistieron? También, no quisieron votar. A ver, quien conoce la práctica. Quisieron estar mejor con los inmobiliarios. Los diputados salen, ven a una persona. No, pero es que ese punto también me parece importante, independientemente del partido que sea. Si estamos hablando de la responsabilidad como legisladores, de la seriedad que tienen que darle a su cargo, a su investidura, ¿qué otro aspecto es más importante que su chamba? Estoy de acuerdo. Morena los va a sancionar, la jefa de gobierno va a emitir algún comentario respecto de tengan derecho de la ausencia de su voto. No, y a ver, digo, esto pasa no solo en el Congreso de la Ciudad de México, pasa en el Congreso Federal, pasa desgraciadamente en todos los ámbitos, pero es donde la gente dice, a ver, no es que trabajen de lunes a domingo, no es que trabajen todo el año, y las pocas veces que jalan, ¿neta tienen algo más importante que hacer? Bueno, la verdad sí trabajamos mucho más de lo que en sesión de Congreso. Esa es otra de las cosas. Es el momento de mayor responsabilidad. No hay pretexto para que hayan fallado, sobre todo porque es una orden también de votar el tema por un juez. Eso también tiene una consecuencia jurídica. Legalmente hay consecuencia para que hay una posibilidad de deberá de tener una consecuencia que vayan a acatar una sentencia. Espérame tantito nada más, me gustaría saber qué consecuencia podría haber. Por supuesto. Es un desacato directo a una orden de un juez. Por eso nosotros decíamos, vámonos a pleno, vamos a votarlo en el sentido en que tengamos que votarlo. Por eso decíamos por oficio, vamos a votarlo. A los y ahora resulta que 4 diputados de Morena
casualmente tuvieron algo más importante que hacer que defender media hectárea del bosque de Chapultepec. Ese es el cinismo. Pedro. Esa es la doble cara que tiene Morena, que realmente no están interesados en defender el medio ambiente ni a los vecinos, sino sus intereses particulares con los inmobiliarios, de los cuales ustedes son parte también. A ver, Pedro, son 46 en la coalición y votamos 42, estuvimos Faltaron presentes. 4. Y desde el Del día PAN no 1, faltó ninguno, del desde PRI no que faltó el caso ninguno. llegó al Congreso con la presidenta actual, que es Marta Ávila, distinto a cuando estuvo Acción Nacional. Desde el día 1, la posición del Grupo Parlamentario de Morena fue, no importa si nos tienen que separar del curul, que nos separen, nosotros no vamos a entregarle el bosque de Chapultepec a una inmobiliaria, como sí decía Acción Nacional. En la legislatura pasada, cuando Acción Nacional tenía la presidencia, también sostuvimos la creo que defensa ya del bosque. pasamos la discusión de la postura que tenía cada grupo. Eso me parece que ya quedó claro. Todos lo votaron de forma unánime, que si fue después, que si fue antes. Bueno, al final del día, todos se pueden levantar el cuello diciendo que defendieron este predio. Acá lo que está en cuestión es la ausencia al trabajo de las y los legisladores. Entonces, ¿habrá consecuencias? Tendrán los 4 compañeros que explicar por qué no estuvieron. El juez determinará. De los 46 de la coalición, 42 estuvimos, 4 no. Tendrán que explicar cuáles Tú fueron como vocero de Morena debes ser motivos. sancionado, deben de tener alguna Nuestra consecuencia. posición es que explique. Ya tendrán ellos derecho de réplica, explicarán sus razones y en su caso pues se revisará por Porque parte de las cumplieron un instancias acuerdo del partido. político de Jucopo Y también, cumplieron, donde se que había sí, más allá asegurado que que ninguno todos de los los Vamos a dejar que vaya Tania la palabra. Es importante mencionar que esto fue una obligación jurídica, un mandato de una sentencia y que teníamos la responsabilidad y la obligación por mandato judicial de votar este tema y de asistir a la sesión. Ya dispondrá también el juez si hay o no repercusiones que puede haber para los que no fueron o para las que votamos en el sentido que votamos. Entonces el Congreso de la Ciudad de México va a tener que estar muy pendiente porque vale la pena recordar. Las y los 61 legisladores que acudimos a votar ese día a la sesión estábamos dispuestos inclusive hasta ser destituidos por defender el bosque de Chapultepec y eso sin lugar a dudas no lo han hecho otros, no lo han hecho otras legislaturas, llegó hasta la tercera legislatura y somos nosotros quienes nos comprometimos con la Ciudad de México y con el medio ambiente. Roy, contigo ya se nos fue el tiempo y le seguimos la otra semana, pero Roy, contigo terminamos. Pero mira, yo creo que este tema además no acaba. Este acuerdo se va al juez y el juez va a determinar si lo cumplimos en los términos en los que pidió la sentencia o nos los va a regresar o va a decir que hagamos otro acuerdo. Este tema todavía no acaba. Lo que sí les aclaramos a la audiencia y a la ciudad es que no vamos a renunciar a nuestro bosque. Vamos a defender el bosque de Chapultepec y va a seguir siendo una de las áreas verdes más importantes de la ciudad. Le seguimos la otra semana si les parece. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. La ley corresponsable. Estamos de regreso y seguimos platicando con quienes aspiran a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tengo el gusto de saludar y de recibir a Carlos Enrique Odriozola. Candidato, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias por la oportunidad y también a tu público. Muchos saludos. Tenemos 7 minutos por cuestión de equidad para todas las entrevistas, entonces le pediría que fuéramos concretos y breves para poder abarcar la mayor cantidad de temas. Cuéntenos quién es y qué logros ha tenido. Pues mira, soy Carlos Odriozola, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuve varias especialidades en la Universidad Panamericana, en la Universidad de Salamanca, estudié la maestría también en Derecho Internacional en la Universidad Nacional, estudio el doctorado también en la misma universidad. Fundé en 2007 el Centro contra la Discriminación, donde hacemos litigio estratégico de derechos humanos en pos y en protección de las clases vulnerables o sectores vulnerables de este país. ¿Qué defiende? Defendemos especialmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación diversos juicios por discriminación laboral por edad, discriminación laboral por discapacidad, donde hemos tenido casos muy emblemáticos que han sido premiados por la propia Suprema Corte, que han establecido antecedentes muy importantes en materia de esos derechos. Hemos defendido a sectores campesinos de la sociedad, el caso Holbox en Quintana Roo, por ejemplo, donde hemos constatado la falta de preparación, digamos, o mucha corrupción de los tribunales y luchamos principalmente porque eso se termine. ¿Es de izquierda o de derecha? Yo puedo decir que soy un chairo atrapado en el cuerpo de un burgués. ¿Por qué? Porque yo soy de izquierda, yo lucho por las clases sociales, soy un convencido finalmente en que de esto debe ser y debe ser siempre
siempre hasta las últimas consecuencias. ¿Afín a algún movimiento político? Ningún movimiento político, nunca he pertenecido a ningún partido político, soy completamente autónomo. ¿Ni lo haría? No, no me interesa. En 2015, si mal no tengo el dato, presentó un amparo en tribunales contra la entrega del Águila Azteca al yerno de Donald Trump, Jared Kushner, por la entrega que se le dio por parte de Enrique Peña Nieto. ¿Esto considera que le hace a usted ser más idóneo para llegar a la Suprema Corte? Pues yo considero que demuestra que desde hace años ya lucho por los temas de igualdad y no discriminación. Eso fue en protección a los migrantes. Me parece que los migrantes sufren demasiado para hacer lo que hacen y son completamente discriminados por gente como Donald Trump y no se debe de permitir ese tipo de cuestiones. Vamos con algunas de las propuestas que usted ha hecho. Vamos a ponerlas en pantalla, si nos hace favor la producción, para que la pueda ver la gente que está sintonizándonos. En su primera propuesta, que la tenemos ahí, en donde dice que va a denunciar y sancionar a los corruptos, que va a incluir vigilancia y denuncia a jueces y magistrados corruptos, pues haría el apunte, los ministros no tienen funciones, ¿no?, de investigación y de sanción administrativa o penal. ¿Cómo lo va a poder cumplir? La ley que funda ahora el Tribunal de Disciplina Judicial señala que las denuncias por corrupción las puede hacer cualquier persona. Y eso incluye evidentemente a los ministros, o sea que el ministro que se dé cuenta de que existe un acto de corrupción, no solamente de jueces, magistrados o incluso ministros, también de abogados, lo puede hacer valer y lo puede denunciar desde luego al Tribunal de Disciplina Judicial, al Ministerio Público si corresponde y a la Secretaría de Seguridad Pública para que le quiten las cédulas a todos esos abogados corruptos que engañan a la gente justamente en la impartición de justicia. Pero vaya, solo podría denunciar, ¿no? Ah, sí, claro, denunciar y darle seguimiento. Claro. ¿No contradice el principio de imparcialidad y colegialidad judicial? No, cuando uno se da cuenta de que existe un acto de corrupción, tiene todo el derecho de denunciarlo. Dice al final, en la frase final, la abogacía en México también tiene responsabilidad por corrupta y se denunciará. ¿No está generalizando a toda la abogacía como dentro de este paquete de corrupto? En todos los sectores hay gente honesta, pero desgraciadamente nuestro sistema de justicia es muy corrupto en todos los sentidos, desde la abogacía, jueces, magistrados y, lamento decirlo también, a veces ministros y ministras. En la propuesta número 2 habla de su ponencia, de hacerlo por concurso abierto, pero esta designación actualmente es de confianza, ¿no? Y no está sujeta a concursos públicos. ¿Hay base normativa que permita realmente abrirlo? Bueno, no existe la base, justamente, no pretendo tampoco imponer una base normativa. La ponencia del ministro de Osola 57 en la boleta morada va a ser siempre definida en base a concurso público con paridad de género, desde luego, y con personas de origen indígena, personas con discapacidad, personas de diversas orientaciones sexuales, para hacerlo plural y que sea un microcosmos de la sociedad mexicana que imparta realmente justicia de excelencia. Dice que valorará mucho el tema del compromiso social, pero ¿no es esto algo muy subjetivo? Es subjetivo en la medida en que no puedas demostrar que lo has hecho. Yo vengo hace 20 años luchando justamente por causas sociales comprobables, llevadas a la Corte, con casos que han sido premiados por la propia Corte en materia de derechos humanos. Vi en redes sociales que ante esta propuesta que hizo, varias personas dijeron, ¿cómo? Son 70 las personas que hay en una ponencia, es demasiado derroche de dinero. Así es, más o menos son 5 millones de pesos mensuales de sueldos de una sola ponencia. ¿Y eso no podría cambiar? Pues podría cambiar. Ahora también tenemos mucho trabajo, vamos a tener mucho trabajo y vamos a necesitar muchas manos también para ayudar a combatir el rezago y hacer justicia pronta y expedita y real para las personas. En la propuesta que hizo a través de esta plataforma de Tinder, en la propuesta número 3 que hizo en esta plataforma, habla de que va a vigilar todas las demandas que lleguen a la Corte que no sufran corrupción, pero ninguna ponencia puede vigilar todas las demandas, no solo la que les toca, eso tiene acceso. Son a las que te corresponde, desde luego, a las que tengas acceso, pero todo eso en base a precedentes que vayan obligando a los jueces de abajo, a los magistrados de abajo, que también vigilen y a que tengan responsabilidad y sobre todo hacerlos notorios en sus actos de corrupción, ¿sí? Vamos a terminar con ella. Oiga, candidato, también me llamó mucho la atención que vi varios videos de usted refiriéndose al caso de doña Carlota.
Si estuviera en sus posibilidades la resolución de este caso en específico, ¿cómo lo resolvería y con qué criterios? Mira, no te lo voy a decir porque yo cuando sea ministro voy a estar impedido para hacerlo, pero sí te puedo decir que yo llevo asuntos en Chalco y es uno de los sectores más olvidados. Parece mentira que un lugar tan importante para los mexicas que fue Chalco, o sea, uno de los más olvidados, más discriminados, no hay tribunales. Tengo, por ejemplo, juicios en Chalco que tiene el número de expediente 10,500 en un solo juzgado. ¿Cómo es posible? Entonces, por lo que lo escucha usted, ya está muy seguro de que va a llegar a la Yo me veo Suprema ahí Corte. porque quiero llevar justicia a la gente y le voy a resolver sus problemas. Le voy a resolver sus problemas. Bueno, pues candidato, le agradezco que se haya dado el tiempo de estar aquí con nosotros. Le vamos a dar seguimiento, por supuesto. Te agradezco mucho y a votar por el número 57 en la boleta morada. Y justamente así se vivió el día 12 de las campañas. En el día 12 de las campañas, quienes aspiran a ser jueces, magistrados o ministros se han abocado a difundir sus propuestas en redes sociales, entrevistas y foros. Hola amigas y amigos, estamos a punto de iniciar un foro donde vamos a compartir ideas, particularmente de las actividades que vamos a estar realizando y las propuestas que tenemos con relación a la reforma a la Suprema Corte de Justicia. Acompáñenme. En sus redes, la mayoría de los aspirantes presumen sus conocimientos. Hoy se celebra el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. En México tenemos motivos para estar orgullosos. Tenemos un artículo constitucional, el tercero en su fracción quinta, que contempla este derecho tan importante para el siglo XXI. También presumen el apoyo que ya tienen. Yo soy Manuel, desde Ciudad de México, y voy con el candidato a ministro 43. Yo soy Victoria, y desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, voy con el ministro 43. Algunos le invierten en producción a sus contenidos. Quisimos venir aquí a Chichén Itzá, vinimos a cargarnos de energía, ver obviamente la diversidad de, pues yo creo, uno de los mejores países del mundo como el nuestro. Otros claramente no lo hacen. Desde Texcoco vamos a transformar la justicia, desde este lugar en donde se creó el primer Congreso Constituyente del Estado de México. Hola, soy Dalia Concha. Sí, Concha es mi apellido. Y acuérdate, candidata a jueza de distrito mercantil. Bienvenidos al diario de una candidata, a través del cual podrán experimentar mi vivencia. Si la vida cotidiana no se detiene y aún me falta lavar los trastes. Incluso hay quienes reflejan su generación o edad citando a los caballeros del Zodiaco. Información de Omar Brito, Milenio Noticias. Pausa, ya volvemos. Qué gusto saludarte, Daniela Pacheco. Oye, hay un par de temas muy interesantes. Hablemos primero de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Sí, justamente este próximo domingo 13 de abril están convocados cerca de 13.5 millones de ecuatorianos a la segunda vuelta presidencial que enfrenta al candidato presidente Daniel Noboa, un candidato de derecha, y a la candidata de la Revolución Ciudadana al partido de izquierda del expresidente Rafael Correa, Luisa González. Los últimos sondeos nos hablan prácticamente de un empate técnico. Recordemos que la primera vuelta presidencial dejó una diferencia mínima de tan solo 14.000 votos y estamos frente a una realidad bastante compleja, ¿no? El país latinoamericano más violento de la región, 736 homicidios en enero, 793 en febrero según las cifras oficiales, dejándolo, repito, como el país más violento de la región con una tasa de 47 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. A tan solo 4 décimas, más o menos, que es lo que te dan las encuestas, cualquiera de los dos, presidente o presidenta, se va a enfrentar a una realidad bastante cruda, siendo la inseguridad la principal preocupación de los ecuatorianos. Es tan dura la realidad a la que se enfrenta el pueblo ecuatoriano que el homicidio se convirtió en la principal causa de muerte de la infancia ecuatoriana y la deuda se va a convertir en otro de los principales o de las principales preocupaciones para la población ecuatoriana. No hay ni para pagar la nómina de los trabajadores
federales de los trabajadores públicos. Estamos hablando de un presidente que llegó con la promesa de combatir la inseguridad y año y medio después, a pesar de que dijo que se tardaría solamente 3 meses en combatir la inseguridad en el Ecuador, pues no ha logrado reducir los índices de inseguridad que registran los peores números en la historia de todo el Ecuador. Luisa González, en cambio, ha llegado con una propuesta un poco más humanista, de mano menos dura, a diferencia de su contrincante, y habrá que ver qué pasa el próximo domingo 13 de abril en las urnas ecuatorianas. Oye, y háblanos también de esta reunión de la CELAC. Mira, yo destacaría 2 puntos principales de la CELAC: la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue bastante destacada. En estas cumbres no se suele llegar con propuestas muy específicas. La presidenta sí habló de la realización de una cumbre enfocada en el bienestar económico en la región. Además, fue una iniciativa que recibió el respaldo casi inmediato de la mayoría de los países miembros, y por supuesto, como vimos, que el presidente Gustavo Petro asume la presidencia pro tempore de la CELAC y que propuso priorizar temas como la migración, como la descarbonización y la interconexión energética durante este mandato. Sin embargo, aquí hay un punto: la CELAC, en ausencia de una secretaría técnica permanente, de un presupuesto fijo, de una estructura técnica consolidada, pues depende mucho de la voluntad política de quien ostente esa presidencia pro tempore. Sí hay una ventaja, es que el presidente Gustavo Petro ha tenido un espíritu siempre muy latinoamericano, de integración, de unión, que aunado a espíritus como el de propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum, que aunque no nombró al presidente Donald Trump, su propuesta sí iba encaminada a hacerle frente a problemas comunes de la región, como el tema arancelario, como el tema migratorio. Ahora, ¿qué pasa? Si uno ve la declaración política de la CELAC, es bastante escueta, dejó temas bastante preocupantes como el tema de género, como el tema migratorio, inclusive como el tema económico mismo, y ahí te das cuenta el riesgo que supone que estas declaraciones solo puedan darse cuando son por una unanimidad. Es muy difícil poner de acuerdo a todos los miembros. Exactamente. Oye, Dani, 30 segundos nos quedan. Solamente te preguntaría si la presencia de Claudia Sheinbaum es para reafirmar su liderazgo en el continente como la mandataria que encabeza el movimiento de izquierda. Sí, por supuesto. Y te digo que el esfuerzo de México, sumado a este nuevo liderazgo de presidencias como la de Colombia y ahora con al frente de la presidencia de la CELAC, sí pueden dar grandes resultados en los próximos meses, siempre y cuando se le dé impulso a un organismo como la CELAC, que es el único donde este espíritu latinoamericano de presidentes como Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro pues puedan dar grandes resultados. Muy bien, Daniela, gracias. Seguimos platicando la siguiente semana. Es un gusto, Pedro. Salvo que... Bienvenido, Axel, cuéntanos los datos que traes. Pues justamente esta semana salieron los datos de exportación, donde se vio un incremento del 3.6% respecto a marzo del año pasado, lo cual es positivo. Sin embargo, hay que recordar que los aranceles del presidente Trump comenzaron a correr al mes de abril, por lo cual ya justamente si vemos por marca, vemos algunas variaciones que se presentaron que son muy interesantes. Por ejemplo, vemos el caso de Audi, la cual redujo en más de 53% sus exportaciones, mientras que Volkswagen lo hizo en 26% y Mazda en un 20%. Caso contrario, vemos a Toyota, a Honda y a Ford con incrementos en sus exportaciones desde un 26% hasta un 43%. Pedro, ¿por qué es interesante ver esta gráfica? Porque justamente Audi es de los modelos menos integrados en Norteamérica, tiene muchas piezas que vienen principalmente de Europa. Hay que considerar que ya se empezaron a hacer incluso vehículos híbridos, y hay reportes ya en Estados Unidos donde hablan de que los modelos de Audi en México van a ser los más impactados por los aranceles de Trump, por lo cual esta gráfica ya puede decir mucho de lo que realmente ha estado moviendo la industria después de lo que anunció el presidente Trump. Oye, y rápidamente, estas exportaciones de Ford, Honda y Toyota ¿son hacia Estados Unidos? La mayoría de las exportaciones que hacen, normalmente el promedio de las marcas es alrededor del 70% de lo que arman es para Estados Unidos. Ford es un poquito más porque pues precisamente
tiene un gran mercado en Estados Unidos por la trascendencia que tienen, pero también es la integración, por lo cual te digo, es interesante ver estas gráficas porque justamente los que han estado bajando y que ya lo preveían eran los que menos están integrados. Habrá que ver qué sucede. ¿No? Los europeos y algunos asiáticos, como es el caso de Mazda, que viene de Japón. Exactamente. Pues caray, Axel, gracias y vamos a seguir analizando cómo impacta esto. Así es. Nos vemos la próxima semana. Gracias a usted por habernos regalado, por habernos brindado el honor de su sintonía esta mañana.